Sergio. Ya, buenos días nuevamente. Bueno, en esta clase nos vamos a enfocar principalmente al primer tema del curso que tiene que ver con sucesión ecológica. Y aquí en realidad eh, el concepto, yo diría, más apropiado es dinámica de la vegetación, porque sucesión ecológica, como lo vamos a ver más adelante, implica en la sucesión de una comunidad por otra, pero en realidad la dinámica es un poquito más desordenado que eso. Las rutas y los patrones, ¿no es cierto?, de cambio muchas veces no son tan direccionales, tan lineales como implica el concepto de sucesión. Bueno, ustedes quizás ya a esta altura, están, ¿no es cierto?, en tercero, se han dado cuenta de que la vegetación cambia en el tiempo y en el espacio. Es decir, que tengo una fotografía, este es el Parque Nacional Conguillío, y ustedes observan acá cambios que en algunos casos son simplemente fenológicos, como el otoño, ¿no es cierto?, de estos arbolitos de ñirre acá a mano derecha, estos que están acá también en la montaña, pero aquí han sucedido, ¿no es cierto?, cambios a distintas escalas, es decir, cambios en los últimos milenios, asociados al cambio climático, glaciaciones que han hecho retroceder la vegetación hacia las zonas más bajas, altitudinalmente, y también cuando ocurren, ¿no es cierto?, cambios en temperatura, por ejemplo, si aumenta la temperatura, aunque sea unos poquitos grados, esta vegetación también puede escalar un poquito y ir avanzando altitudinalmente. Entonces esos son cambios que ocurren muchas veces a gran escala, a grandes, digamos, miles de años, pero también muchas veces en pocas décadas. Y hay cambios de distinta también, de otra naturaleza, son cambios asociados aquí al volcanismo. Aquí está el volcán Yaima, muy cerquita, y que digamos, tiene un registro de erupciones muy frecuente, por lo tanto la caída de ceniza, las coladas de lava ¿no es cierto?, van modelando el paisaje y eso hace sin duda cambiar la vegetación, impacta la vegetación. También el fuego es muy común que ocurra en estos lugares, ya sea por tormentas eléctricas secas, y eso sin duda, ¿no es cierto?, cambia la vegetación a escala de décadas, de cientos de años. Por lo tanto, los cambios en estas comunidades, en estos ecosistemas, es algo muy frecuente, muy normal. Aquí vamos a ver una serie de factores, ¿no es cierto?, disturbios halogénicos, endogénicos, que resultan en el cambio de la vegetación. Aquí tenemos el volcán Calbuco, que está, digamos, en la parte anterior de la fotografía. Ustedes pueden ver el impacto que tuvo en este caso la erupción del 2015. Los primeros árboles que se ven acá no son producto de la erupción del 2015, sino que son producto de erupciones pasadas, durante el siglo XX. Hay varias erupciones que ocurrieron en el siglo XX, y lo que se ve en esta parte de aquí es lo que corresponde a la erupción del 2015, que eran renovables de coigüe y canelo. Y acá también se ven, ¿no es cierto?, algunos bosques siempre verdes un poco chamuscados. Es decir, estas son áreas que están en continuo cambio. Los incendios también, ¿no es cierto?, son un disturbio muy común en los bosques templados y los bosques mediterráneos. Acá tenemos bosques de araucaria que fueron quemados durante los últimos 20 años 2 veces, el 2002 y el 2015, se quemaron consecutivamente, y esto ha generado cambios muy profundos en el ecosistema y también la capacidad de recuperación de estos bosques. Este es el Parque Nacional Torohuaca. Bueno, los incendios en realidad han sido un factor común durante los últimos 150 o 200 años en el centro-sur de Chile. Esto es el Parque Nacional Villarrica, el sector Momoyuco. Aquí ustedes pueden ver incendios que ocurrieron en la década de los 40, después en la década de los 60, y eso ha inhibido de alguna forma estos incendios tan consecutivos, que los árboles, que son estos conitos verdes que se ven acá de coigüe, hayan podido establecerse, regenerar exitosamente. Entonces lo que ha tomado principalmente
dominio acá o ha dominado en la recuperación han sido especies más bien de arbustivas, de matorral, dominada principalmente por Chusquea culeo. Y algunas araucarias que ustedes ven que fueron capaces de resistir estos grandes incendios de mitad del siglo XX. También ven ustedes este límite muy conspicuo acá, muy preciso, que es el cambio, ¿no es cierto?, los bosques de coigüe, raulí, tepa, que dominaban, y araucaria, con los bosques de lenga en las partes altas, que normalmente son más húmedos, debido a que cae mucha más precipitación nival, sobre los 1200, 1100 metros de altitud, y es muy común ver, ¿no es cierto?, que los incendios llegaban a esta altitud y no quemaban hacia arriba por un tema, ¿no es cierto?, topográfico y también de humedad. Eh, Otra alteración importante es una alteración endogénica de gran escala que ocurre en nuestros bosques templados, asociada a la floración de Chusquea culeo o Chusquea aquila y otras chusqueas también. Este es el caso de coligüe, que se asocia además simultáneamente con una mortalidad de algunos de los árboles de lenga que estaban acá, producto de la sequía de las últimas décadas. Entonces, bueno, esto también crea sinergia con otro tipo de disturbios como los incendios, y cuando hay una gran cantidad de biomasa seca, es muy favorable, ¿no es cierto?, a que puedan propagarse grandes incendios. Esto en el Parque Nacional Villarrica, eh, sector del volcán Lanín. Bueno, sin duda el ser humano tiene un impacto muy importante también en la alteración de nuestro ecosistema, en el cambio, ¿no es cierto?, de la vegetación. Aquí ustedes ven, estos son bosques chilotes, quemados, son bosques de coigüe y muchas otras especies siempre verdes. Aquí se ven estos coigües que dan evidencia, ¿no es cierto?, del fuego. Aquí ustedes pueden ver el carbón, la parte negra acá de la base, y posteriormente se extraen, se talan los árboles para principalmente leña, en esta zona. Bueno, la recuperación de estos bosques puede ser bastante lenta en algunos casos, o tener dificultades porque hay un impacto importante en el suelo también. Ustedes pueden ver que después de estos incendios, después de la tala, también se utiliza mucho para ganado. Así es que la recuperación puede ser no muy exitosa. Otros procesos, ¿no es cierto?, ecológicos que ocurren tienen que ver con la invasión de especies exóticas. Tanto Pinus radiata como Pinus contorta, que ustedes ven una plantación de Pinus contorta en el lado argentino, al otro lado del lago Icalma, que se hizo en los años 70, 80, con una especie que es muy invasora. Esta es una especie muy complicada, ya que produce grandes cantidades de semillas, ¿no es cierto? Estas semillas, además, como son semillas que pueden volar, se diseminan por viento, pueden fácilmente invadir otras comunidades de bosques nativos con araucaria o áreas, ¿no es cierto?, abiertas. Es decir, una especie de biófita, intolerante a la sombra, así que en muy poco tiempo puede comenzar a invadir estos sitios cercanos a 200, 500, un kilómetro sin problema. Y además esta especie, como Pinus radiata y principalmente Pinus contorta, producen conos ya a los 5 o 6 años, así que son muy prolíficas, muy reproductivas. Bueno, y esto es lo que ha pasado con Pinus radiata en la zona mediterránea de Chile. Estamos hablando acá en la región del Maule. Ustedes ven estos arbolitos son árboles de Pinus radiata, provenientes de plantaciones que están acá en los bordes. Estos muchas veces ingresan. Aquí tenemos un árbol de pino, ¿no es cierto?, que está dentro del bosque nativo, en este caso un bosque de ruil igualo, y que cuando se queman, bueno, como una especie que está adaptado a incendio, muchas veces no sobrevive, pero sin embargo los conos son conos serotinos que tienen muchas semillas en el interior, y cuando se queman por temperatura abren esos conos, se dispersa la semilla, y tenemos la situación que vemos acá al lado izquierdo, una masa, ¿no es cierto?, de refrigeración bajo los bosques de gualo y de ruil, y aquí tenemos una estimación, ¿no es cierto?, del número de semillas, número de plántulas en realidad, por hectárea en comparación a otras especies nativas. Es decir, toma dominancia absoluta, y eso sin duda es una amenaza muy importante para los pocos remanentes de bosque nativo que vivían en la zona, ¿no es cierto?, entre O'Higgins, la región del Maule, Biobío, por la corrida de la costa, que son bosques muy amenazados y muchas especies en peligro de extinción. Bueno, sobre pastoreo, la erosión también, ¿no es cierto?, son procesos importantes causados por el ser humano,
Ustedes ven acá un corral que indica la presencia humana, ganado ya sea caprino o bovino, y esto ha sido por cientos de años, es decir, acá hay procesos de erosión, aquí es muy difícil que una planta, ¿no es cierto?, de araucaria pueda establecerse, así que eso también, ¿no es cierto?, es un cambio importante en el tipo de bosque, en el tipo de comunidad, en la biodiversidad de estos lugares. Esto es lo mismo que ocurre en el lado chileno, digamos, esto en el sector de Lonquimay, Lago y Calma, precisamente. Ustedes ven, aquí se hicieron explotaciones antiguas de araucaria, también se han sacado árboles de lenga, de roble, altura, para leña, etc. Todo esto está construido, todos estos cercos, ¿no es cierto?, son de ese tipo de especies. Y se ven claros procesos erosivos acá, cárcavas asociados a la presión, a la intensa presión, ¿no es cierto?, ganadera que tienen estos lugares por ya muchas décadas. Bueno, nosotros en este curso nos vamos a centrar principalmente en lo que es la sucesión de mediano plazo, es decir, lo que va entre los 10 a los 3.000 años, ¿no es cierto?, entre los 100 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados, a las 10.000 hectáreas. Esta es el área, ¿no es cierto?, temporal y espacial en la cual nosotros nos vamos a concentrar. No vamos a tocar los temas más bien, ¿no es cierto?, que ocurre un proceso a miles de años, cientos de años, como que tienen procesos asociados a especiación, extinción, migración. Aquí va a haber una clase sin duda una clase que va a impartir la profesora Anita Barzúa, que va a dar esta perspectiva temporal de más largo plazo. Y tampoco en estas fluctuaciones de corto plazo, ¿no es cierto?, asociadas con la foliación, con la floración, que son, ¿no es cierto?, a escalas anuales de meses muchas veces. Bueno, la sucesión es en realidad es un tema que ha estado siempre en la mente, en el pensamiento de muchas personas a lo largo de los últimos siglos. Aquí este autor King en 1685 escribió las primeras observaciones de un proceso sucesional, ¿no es cierto?, en un área pantanosa. Buffon, que es un francés, acuñó esta palabra autogénica, se dio cuenta que había muchos procesos que ocurrían dentro de la comunidad que la hacían cambiar, principalmente asociada a competencia, tolerancia por la luz, la humedad. Thoreau, ¿no es cierto?, un filósofo de Estados Unidos, también acuñó la palabra sucesión forestal, luego de incendios y de explotación de bosques de conífera, y vio cómo el recambio, ¿no es cierto?, cómo ocurría ese recambio en los años que seguían, en las décadas que seguían. Cowles también de Estados Unidos estudió el proceso sucesional en las dunas de Michigan, que es lo que estaba mostrando Sergio al principio de la clase. Cómo van cambiando, ¿no es cierto?, desde áreas cubiertas por arena, que son colonizadas por hierbas, arbustos, árboles de hoja ancha, caducifolio, y posteriormente pino. Y Clement también fue muy importante, ya que él consolidó mucho este conocimiento, sintetizó este conocimiento sucesional, y él ha tenido una influencia muy importante durante las décadas que siguieron del siglo XX. Ok. Bueno, pero ¿qué es lo que entendemos por sucesión ecológica? Este es un concepto que ustedes quizás ya han visto en el curso previo de ecología. Simplemente se define como el cambio progresivo y direccional en la estructura y composición de especies en una comunidad a través del tiempo. Es decir, aquí hay un cambio, ¿no es cierto?, en las especies que lo componen, en las características estructurales, en su altura, en su tamaño, y eso sin duda tiene un efecto en la fisonomía. Es decir, uno ve que hay un cambio fisonómico a través del tiempo en una comunidad. Entonces hay procesos de colonización, de crecimiento, de entrada y salida de especies, y también de funciones ecosistémicas distintas, porque van cambiando. Si uno lo ve en una imagen, en una figura, ¿no es cierto?, se observa qué es lo que implica este proceso sucesional.
parte normalmente de un área disponible, un área que ha sido alterada, que la vegetación por alguna razón ha quedado libre de vegetación, o simplemente con vegetación o con árboles que han quedado quemados, árboles que han quedado caídos por caídas por viento, por incendio, etc. Y comienzan a colonizar especies que son muy, digamos, que les favorecen ese tipo de ambiente con alta luminosidad, con viento, con diferencias, ¿no es cierto?, de temperatura entre el día y la noche, y estas especies van de alguna forma van dando condiciones mucho más apropiadas para que otras especies vayan tomando dominancia o vayan creciendo para posteriormente ser reemplazadas, en algunos casos, por otras especies que están más adaptadas a condiciones distintas. Entonces, y eso finalmente genera, ¿no es cierto?, una comunidad distinta a lo largo de los años. Todo este proceso es lo que se conoce como una cronosecuencia o serie. Y cada una de estas etapas que uno puede identificarla fisonómicamente, como esta de acá, que es más bien herbácea y arbustiva, como una etapa seral distinta. Entonces aquí teníamos una etapa seral, aquí probablemente hay otra, aquí también hay una suerte de transición, ¿no es cierto?, entre una comunidad de árboles caducifolios, de hoja ancha, a de conífera. Entonces, son comunidades que en el fondo una cronosecuencia son comunidades que se reemplazan en el tiempo, por procesos o mecanismos de sucesión autogénica, es decir, que son propios de la comunidad, asociados a competencia, a la longevidad muchas veces de la especie, a la tolerancia a la sombra, a sus capacidades de diseminación, por semillas, etc. Entonces, SERE es todo este proceso, ¿no es cierto?, toda esta secuencia de comunidades que se reemplazan en el tiempo, o también, ¿no es cierto?, con una secuencia, y las etapas serales son estos estados que uno puede diferenciar por la composición y estructura de la comunidad. Bueno, también se han observado que no solamente hay sucesiones que son direccionales, lineales, sino que también algunas son cíclicas. Y estas sucesiones cíclicas se generan principalmente a una modificación de las condiciones ambientales, o fluctuaciones o interacciones entre las especies vegetales y entre otras especies también. Entonces, este es el caso, por ejemplo, entre un arbusto y un cactus en el desierto de Texas. Esta es la Rea tridentate, este es un arbusto que coloniza estos lugares por diseminación por ave, por roedores, y genera actúa como planta nodriza para que se pueda establecer una cactácea, que en la medida que va desarrollándose esta cactácea, va, digamos, de alguna forma teniendo un efecto negativo sobre el crecimiento del arbusto, el que termina por morir, toma dominancia de la cactácea, pero también la cactácea por otros efectos, ¿no es cierto?, asociados a la exposición de sus raíces por, ¿no es cierto?, por roedores, por viento, también va perdiendo dominancia, vigor, termina muriendo y dando nuevamente un espacio para que puedan colonizar nuevamente este arbusto, y así se repite el ciclo. Entonces, esta es una sucesión típicamente autogénica. Aquí simplemente intervienen los propios organismos de la comunidad. No hay factores externos que determinen o influencien, ¿no es cierto?, esta dinámica cíclica. Bueno, esto también sucede, se puede ver mucho mejor y que ustedes también lo reconocen quizás más en los bosques de acá del sur, un proceso sucesional, ¿no es cierto?, asociado a comunidades que han sido impactadas por alguna alteración, como podría ser el fuego, donde se establecen principalmente árboles de roble, fago oblicua, con algunas especies más semitolerantes, tolerantes, como tepa, laurel, olivillo, avellano. Y estas van, ¿no es cierto?, creciendo, desarrollándose, disminuyendo en densidad estos robles, que eran muy densos al inicio, aumentando en tamaño, las especies semitolerantes y tolerantes, ocupando un espacio en ese perfil vertical, y posteriormente ya los árboles de roble son mucho más grandes, mucho menos
con menos densidad, hay mucha más regeneración también de las especies tolerantes principalmente, para llegar a un bosque adulto en donde son muy escasos, muy poquitos los árboles de roble antiguos, porque estos prácticamente no pueden regenerar bajo esta gran sombra, ¿no es cierto?, y estructura vertical y estratificación que ha generado el bosque a través de las décadas, y comienza una situación de dinámica de claros que se conoce, la caída de estos grandes árboles, y aquí están algunos árboles muertos en pie, que son los snag, que se llaman, y aquí también hay una dinámica muy interesante, muy particular, en donde ciertas especies están especializadas en ocupar estos pequeños claros del bosque asociados a árboles caídos. Y esto se repite, ¿no es cierto?, también en el tiempo. Bueno, no voy a dar más detalle, estas son las etapas, ¿no es cierto?, que veíamos en la figura, pero principalmente hay una etapa inicial arbustiva, arborescente, los árboles de maqui, roble, nótero, maitén, principalmente maqui y nótero son especies muy colonizadoras, intolerantes a la sombra, pero no son muy longevas, por lo tanto, en esta etapa 2 comienzan a morir rápidamente, roble comienza a tomar mucha más dominancia junto a otras especies como las que se ven acá abajito, laurel, ulmo, linga, avellano, y este proceso continúa, se desarrollan estos árboles de roble, una especie de otrófago intolerante a la sombra, hay una estructuración cada vez más del dosel, de regeneración bajo ese dosel, y podemos llegar incluso a una etapa ya adulta de bosques ya muy antiguos, sucesionalmente muy avanzados, en donde está dominada por especies tolerantes. Ya roble en algunos casos puede desaparecer, pero eso no se da muy comúnmente. Siempre hay un disturbio que genera las condiciones, ¿no es cierto?, para que el bosque vuelva a renovarse y nuevamente roble comienza a ser la especie dominante. Bueno, aquí tenemos algunas fotografías de bosques en estado de desarrollo intermedio. Fíjense ustedes, acá están los robles, aquí hay muchas especies semitolerantes y tolerantes, la quila siempre una especie muy común dentro de estos bosques y otras especies arbustivas y herbáceas. Aquí tenemos justamente un árbol es un snack, un árbol muerto en pie de la generación anterior. Este árbol, aquí hubo un incendio, se nota claramente también por las marcas de fuego de estos árboles, algunos sobrevivieron y algunos están muertos. Y esta es la fisonomía, ¿no es cierto?, de estos bosques en desarrollo intermedio, con grandes robles en el dosel superior y otras especies que están en los doseles intermedios o codominantes o inferiores. Bueno, pero también puede haber otra historia, ¿no es cierto?, que luego de una alteración, de un incendio, de una caída masiva por vientos, no siga la ruta que se esperaría, que normalmente toman estos bosques, sino que puede haber una ruta distinta. Estos son bosques también dominados por notofagos en la cordillera andina, en donde factores asociados, ¿no es cierto?, factores, ya sea porque son muy intensos el disturbio que generó esto, quizá el incendio acá fue muy intenso, o hubo otro incendio consecutivo, genera que los arbustos sean las principales especies que dominan, y sea muy difícil, ¿no es cierto?, que ocurra el establecimiento arbóreo, o muy lento, como se está observando acá. La colonización, en este caso de coigüe, es bastante lenta de áreas que fueron quemadas previamente. Entonces acá hay un efecto sin duda de la ganadería, que tiene un rol muy importante en detener o modificar los procesos regenerativos, ya que muchas de estas especies son palatables, por lo tanto las ramonean, las comen, y eso genera muchas veces estos bosques medio abiertos, como este es un bosque de nieve, en donde hay mucha vegetación herbácea, porque todas las plantitas, ¿no es cierto?, lo más probable es que sean consumidas por el ganado. O también porque ocurren incendios consecutivos, como fue lo que ocurrió en el Parque Nacional Tolhuaca, en donde 2 incendios en un lapso de 13 años generaron una suerte, digamos, un curso sucesional distinto, la recuperación es mucho más lenta. Así es que, bueno, eso también puede ocurrir. Y es por eso que inicialmente el título de esta presentación, digamos, de esta clase, da este contrapunto entre lo que es sucesión y dinámica de la vegetación, porque la sucesión está pensada conceptualmente como un proceso bastante direccional, progresivo, lineal, ¿no es cierto?, para una comunidad final, normalmente estable, y la denominamos clímax, como lo vamos a ver en otra clase.
Pero sin duda la dinámica de la vegetación puede tener cursos distintos y depende de muchos factores, depende de la intensidad, del tipo de disturbio, depende de algunos factores que pueden haber incidido cuando esta comunidad estaba desarrollándose y en realidad terminó siendo una comunidad algo distinta, ¿no es cierto?, a lo que esperábamos. O puede seguir un curso que sería el curso, digamos, de la comunidad de la cual provenía, es decir, es una comunidad que se fue alterada y sigue un curso bastante común, con algunas desviaciones o con alguna proporción de especies, ¿no es cierto?, distinta, de ritmo de crecimiento distinto, etcétera, pero llega una comunidad que está dentro del rango de lo que uno esperaría como el tipo característico de ecosistema que dominaba el lugar. Bueno, esto nos lleva, ¿no es cierto?, a repasar un poco lo que entendemos por el tipo de sucesión, ¿no? Los tipos de sucesión. Hay dos tipos de sucesiones que podemos definir. Una es la sucesión primaria, que es la que parte de un área completamente sin ningún tipo de sustrato ni materia orgánica, básicamente de afloramiento rocoso, de piedra, roca, arena, ¿no es cierto?, sin materia orgánica, y la cual se va desarrollando algún tipo de sustrato, primero colonizando líquenes, gramíneas, musgos, y finalmente a través de un periodo que normalmente puede tomar muchos décadas, siglos y milenios, a una comunidad final, ¿no es cierto?, una comunidad dominada por árboles. Y eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, en algunas situaciones cuando hay un retiro de un glaciar. En este caso ustedes ven que el glaciar, ¿no es cierto?, en el año 75 la lengua del glaciar se encontraba acá, posteriormente fue retrocediendo, y bueno, esto va creando sustratos expuestos que van siendo posteriormente colonizados por especies, ¿no es cierto?, que tienen esa capacidad de establecerse en estos sustratos sin ningún tipo de nutriente, legado geológico. Aquí hay un set de fotografías que dan cuenta de esto. Aquí hubo un retiro de un glaciar, queda este paisaje desnudo, aquí comienza, ¿no es cierto?, la colonización de musgos y líquenes. Aquí hay algunas especies de árboles que comienzan a establecerse, como los alisos, como algún tipo de álamo, que van cubriendo estas laderas, y posteriormente otras especies van incorporándose, como la picea, acá una conífera, que se asocia junto con estas otras latifoliadas, y finalmente termina dominando un bosque de conífera al cabo de 200, 300 años. Bueno, en Chile hay muchas situaciones de este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos las colas. Este es el volcán Lonquimay. Esta es una colada volcánica que ocurrió en el año 89, luego la erupción, ¿no es cierto?, de este volcán. Aquí está el cono Navidad, y tuvo, ¿no es cierto?, una lengua aquí de lava que fue eliminando, destruyendo bosque. Y bueno, todo esto es un sustrato nuevo, y aquí comienza o comenzó hace una década, 2 décadas atrás, ¿no es cierto?, un proceso sucesional primario, de tipo primario. Bueno, también la sucesión primaria puede iniciarse en ambiente acuático, ¿no es cierto?, a partir de un espejo de agua, de un cuerpo de agua que va transitando a medida que se va secando a distintos tipos digamos, a dominio de distintas especies, ¿no es cierto?, algunas que están sumergidas en el agua, con sus raíces sumergidas. Aquí hay una etapa de juncos, ¿no es cierto?, una etapa de ciperácea, ya una etapa más bien de especie herbácea, en donde ya el cuerpo de agua es mucho menor, es más húmedo, hasta que las especies arbustivas son capaces de establecerse, y posteriormente un tipo de comunidad dominada por árboles. Entonces este es el tránsito también que puede ocurrir en estos cuerpos de agua cuando poco a poco van secándose. Eso puede tomar décadas, puede tomar cientos de años, puede tomar milenios, ¿no es cierto? Entonces esto también sería un tipo de sucesión primaria. Ahora, bueno, la sucesión secundaria tiene la característica principal, es que se inicia luego que un disturbio afectaba a una comunidad que ya previamente existía.
Entonces, lo que pasa acá es que se elimina o es destruida la parte, principalmente la parte aérea, ¿no es cierto? Porque se quema, porque caen cenizas volcánicas, eh, porque caen los árboles por viento o algún otro disturbio, y eso genera legados biológicos, que son este tipo, ¿no es cierto?, de material, y con un suelo que prácticamente no ha sido modificado, o muy, ¿no es cierto?, muy poco, y comienza, ¿no es cierto?, un proceso de colonización de especies herbáceas, arbustivas. Muchas veces también hay una combinación de aquí de las distintas formas de crecimiento, para posteriormente, a través de las próximas décadas, llegar a dominar una comunidad, un bosque adulto. Entonces, la distinción principal es que aquí el suelo está presente, hay legados biológicos, y eso facilita y le da mucho más rapidez al proceso de colonización, crecimiento y desarrollo del bosque. Bueno, ¿y qué son los legados biológicos? Estos conceptos son parte, acompañan a este proceso de sucesión secundaria. Son todos los organismos que de alguna forma pueden sobrevivir a cualquier tipo de disturbio, ya sea plantas o animales, semillas que están bajo el suelo, rizomas, o también material leñoso muerto, que se encuentra, ¿no es cierto?, dispuesto en el suelo, que finalmente es materia orgánica, son nutrientes, le da protección, es microhábitat. También el suelo es un legado, ¿no es cierto?, y bueno, los árboles que estaban muertos o caídos en el suelo. Y esto, sin duda, su importancia es que determinan en buena medida la respuesta y el curso sucesional de esas comunidades, del bosque, ¿no es cierto? Normalmente le aseguran de alguna forma el éxito y una recuperación adecuada de la vegetación. Aquí tenemos algunos tipos de legados. Estos son, por ejemplo, son grandes árboles de coihue que quedaron en pie luego de los incendios. Tenemos animales muertos también, que son, ¿no es cierto?, parte que ofrecen alimento a comunidades microbianas. Aquí tenemos un gran árbol también de coihue que cayó, por lo tanto, este es un legado muerto, un material leñoso muerto, que aporta también protección a muchos arbolitos, en este caso de coihue, que están bajo su sombra, bajo su protección de la insolación directa o de los cambios de temperatura muy bruscos. También hongos, hifas, micorrizas, esporas que quedan en el suelo son muy importantes, ya que muchas de estas especies tienen simbiosis con especies notofagus, y por lo tanto eso favorece la absorción de nutrientes, de agua. Aquí tenemos la erupción del volcán Chaitén, donde quedaron muchos legados biológicos, ¿no es cierto?, en pie, muchos árboles en pie, algunos vivos, otros muertos. Y también Nalca. La Nalca tiene un rizoma muy poderoso, por lo tanto, bajo 50 a 60 centímetros de ceniza volcánica que las cubrió, pero ellas fueron capaces de romper, ¿no es cierto?, esa capa, y son muy importantes como especies pioneras, colonizadoras iniciales. Bueno, aquí simplemente es para mostrarle que en este tipo de coladas, flujos de lava no existen prácticamente legados biológicos. Aquí comienzan simplemente soluciones primarias, con la colonización, ¿no es cierto?, por musgo, por líquido, y un proceso muy lento que puede tomar siglos y milenios. Aunque tengan fuentes de semillas próximas, ustedes ven que aquí bosque, ¿no es cierto?, de lotofago, pero no son capaces este tipo de especies poder colonizar estos lugares tan inhóspitos para las especies. Aquí tenemos un deslizamiento de tierra, esto en el sector del Parque Nacional Puyehue, laderas que se han desprendido completas, y esto ha generado sustratos donde comienzan sucesiones de tipo primaria, ¿no es cierto?, una colonización muy lenta, pero todo este material que cayó de estas laderas se acumula en estos conos de eyección acá, y aquí hay mucho suelo, mucha materia orgánica, troncos caídos, ¿no es cierto?, que cayeron en la parte alta. Por lo tanto, aquí hay un proceso de sucesión secundaria, en donde, en este caso, el Lotofagus dombei y coihue está colonizando muy densamente. Bueno, estos son dos conceptos, ¿no es cierto?, importantes de tener claro: sucesión autogénica, que tiene que ver con el cambio que ocurre en la vegetación debido principalmente a las interacciones bióticas, a la interacción entre las especies y la modificación
biótica del medio ambiente, la modificación que ocurre, ¿no es cierto?, que las especies realizan en su medio ambiente. Y la sucesión autogénica, que está principalmente controlada por fuerzas externas, por incendio, por caída de ceniza volcánica, por viento muchas veces. Bueno, ambos factores se combinan, ambos factores juegan un papel muy importante en lo que ocurre durante la sucesión, determinan de alguna forma el proceso sucesional y las rutas, ¿no es cierto?, y desarrollo de la vegetación. Bueno, esto de alguna forma un resumen, los factores, cuáles son los factores claves que determinan estos procesos, tanto en composición y dominancia de la vegetación. Los disturbios son muy importantes, como lo hemos estado, ¿no es cierto?, lo he estado señalando, de que estos proveen el sustrato, tienen las sucesiones primarias o secundarias, y las interacciones bióticas y la autoecología de las especies, las características de las especies. Estos son factores claves, ya que depende mucho de la tolerancia, de la tasa de crecimiento de la especie, del tamaño que logran alcanzar, la longevidad, su modo reproductivo, si tienen, por ejemplo, la capacidad de reproducirse vegetativamente o no, la periodicidad de producción de semillas, es decir, qué tan prolíficas son, a qué edad son capaces de reproducirse, y también aspectos asociados a la resistencia a disturbios. Hay algunas especies, ¿no es cierto?, que pueden resistir disturbios mejor que otras. Y esto determina los mecanismos, procesos autogénicos internos en la comunidad. Y también estos cambios, ¿no es cierto?, existen cambios de influencia recíproca en las condiciones de sitio y las especies. Las especies son capaces de cambiar las condiciones de sitio y eso puede favorecer, ¿no es cierto?, que otras especies puedan establecerse y muchas veces ser esas condiciones cambiantes negativas para las propias especies que las producen. Bueno, hay diversos, como hemos visto, distintos cambios que ocurren durante el proceso sucesional. Hay cambios asociados que tienen que ver con la diversidad en especies, con la composición, cambios que tienen que ver con la estructura, es decir, van cambiando, ¿no es cierto?, en la estructura. En la biomasa, hay aumento de biomasa a través del proceso sucesional, a través del desarrollo de la comunidad, y también cambios en el suelo, asociados a nutrientes, a la textura del suelo, al carbono orgánico. Bueno, y no solamente cambia la vegetación, sino que cuando ocurre, ¿no es cierto?, cuando se desarrolla una comunidad a través del tiempo, también van cambiando la oferta de hábitat, el tipo de hábitat que le da condiciones mucho más favorables para que siempre ciertos ensambles de especies de flora y de fauna puedan, ¿no es cierto?, estar presentes. Aquí tenemos áreas relativamente abiertas, donde hay un ensamble de especies de aves que son características de este tipo de comunidades más abiertas, como el chincola, acá está el cachudito, el cometocino, ¿no es cierto?, tordo. Pero a medida que el bosque va siendo cada vez más denso, más estructurado, más estratificado, hay otras especies que son típicas de este tipo, ¿no es cierto?, de estructura de composición, como el rayadito, esta lechuza blanca, un carpintero, y a nivel de sotobosque también, ¿no es cierto? El sotobosque con sus troncos caídos, con su oscuridad y más biomasa, es áreas predilectas, ¿no es cierto?, para estos rinocríptidos como el chucao, el churrín y el huet. Y bueno, y también hay cambio en el suelo. Si la medida, ¿no es cierto?, esta es la sucesión vegetal, aquí está un retiro del glaciar, como veíamos, aquí hay un proceso sucesional que nuevamente finalmente termina en conífera, pero aquí, bueno, la densidad del suelo disminuye, ¿no es cierto?, son suelos más livianos, influencia aparente, el pH también se hace cada vez mucho más ácido por la cantidad de materia orgánica que se aporta al suelo. Hay mayor cantidad de carbono orgánico también en el suelo, a medida que se desarrolla, ¿no es cierto?, el bosque, y también hay un aumento de algunos nutrientes, algunos elementos, ¿no es cierto?, el nitrógeno como uno de ellos, y que puede tener un pic asociado, ¿no es cierto?, al momento en que Alnus está presente, ya que esta es una especie que tiene cierta asociación con
a nivel de raíces y por tanto favorece hay una mayor, ¿no es cierto?, cantidad de nitrógeno en esas etapas, que la cual después posteriormente puede disminuir. Bueno, y la sucesión implica también, ¿no es cierto?, como veíamos, este recambio de especies de ciertas formas de vida, ya sea herbáceas, de corta vida, las cuales son reemplazadas por especies de arbóreas, pero de sucesión temprana, y las que a su vez son reemplazadas por especies de mucha más larga vida, mucho más tolerantes, que son las que finalmente terminan dominando estas comunidades, hasta que llegue un nuevo tipo de alteración, disturbio, que vuelve a comenzar el proceso. Hay un incremento, como veíamos, de biomasa, también de diversidad, la cual puede ser mucho más alta en ciertas etapas y posteriormente tener ciertas fluctuaciones a través del tiempo. Y hay aumento también de la materia orgánica en el suelo y también de elementos nutritivos, ¿cierto?, para que aportan la misma materia orgánica y el mismo suelo en el cual se desarrolla. Bueno, llego hasta aquí, así que le voy a pedir a Sergio que... Profe, una